Hola a todos, muchas gracias por su atención. Este es otro 4 a la N, eminentemente agrícola. Queremos hablar de la anunciada y extrañísima segunda reforma agraria, un anuncio pomposo, estrambótico, un día 3 de octubre del año pasado en la explanada de Sacsayhuamán. Estamos a casi un año, más de 11 meses de dicho lanzamiento, y la verdad que no vemos nada de lo ofrecido, y eso me parece una falta de respeto a los supuestos beneficiarios, que era la pequeña agricultura, la agricultura familiar. Después se ofreció la uria, la famosa uria, y ni un solo kilo hasta ahora, ni un solo kilo, ¿no? Eso pues ya revela ineptitud, incapacidad, aparte de corrupción, porque siempre la corrupción es la madre del cordero. Y después también escuchamos como una deformación de lo ofrecido, digamos de una manera demagógica, tratar de sesgar las nuevas irrigaciones, Majes-Iguas 2 y Chavimochic, para beneficiar a pequeños productores, ¿no? En mi opinión, eso se tumba, ambos proyectos, porque yo sé que suena bonito favorecer a la pequeña agricultura, pero estos proyectos son público-privados. Los inversionistas, los concesionarios tienen que recuperar su inversión en procesos de subasta. Y les guste o no a la gente, gana el que paga más, ¿no? El que puede pagar más por el agua incluso. Y normalmente los que pueden pagar más son empresas altamente especializadas, muy competitivas. Entonces, el beneficio a la pequeña empresa se da por el lado de la altísima demanda de bienes y servicios. Y de eso vamos a conversar en este 4 a la N. Nos acompañan tres personajes muy queridos en el sector agrario. Edgar Vázquez, que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo. El comercio exterior está íntimamente vinculado a la agricultura empresarial, sobre todo de frutas y hortalizas. Juan Manuel Benítez, que fue ministro de Agricultura y muy bien recordado por el sector, tanto de la empresa como del sector de la pequeña agricultura. Y Gabriel Amaro, que es gerente general de AGAP, ¿no? El gremio de agroexportadores del Perú, que representa pues a este sector exitosísimo a nivel mundial, de haber puesto en el Perú en el liderazgo, ¿no?, mundial en materia de exportaciones de frutas y hortalizas. Así que mejor acompañados imposible. Yo lo que quería era llevar a cabo esta tertulia con estos amigos que conocen tanto del tema acerca de esta segunda reforma agraria y sobre todo lo que se anunció últimamente acerca de sesgar las nuevas irrigaciones para pequeños productores. Entonces, esto es libre. Y empiezo por Juan Manuel, que fue ministro, y ¿qué opinas a ese respecto? Ok, bueno, muchas gracias. Evidentemente hay una preocupación por el tema del acceso a tierra. Esa fue la justificación además de la primera reforma agraria. Pero hoy día yo creo que el factor no necesariamente está ahí. Hoy día tenemos la frontera agrícola más importante del Perú, no está en la costa, está en la selva hoy día, donde hay montones de problemas de titulación, y ahí vamos a dejarlo por un momento, después vamos a regresar sobre eso, donde deberíamos poner el foco. Entonces, yo creo que el asunto de las irrigaciones, yo creo que no pasa necesariamente por atomizarlo. Las experiencias nos dicen que esa fórmula no funciona. Lo que pasó en Majes 1, por ejemplo, es evidente que nos da una muestra clara de que ese no es el camino, que lo que se requieren son bloques importantes, además de inversión en infraestructura también privada, ¿correcto? Entonces, pensar de atomizar esa tierra, yo creo que es más demagogia que otra cosa. Salvo, la única parte que yo podría poner un salvo es si reservamos un bloque nuevamente para pequeños productores que también participen, pero agrupados, o sea, como cooperativas. O sea, si hay asociatividad,
Siempre es factible que participe la pequeña agricultura, pero no partiéndola en pedacitos, sino nuevamente un bloque, como una asociación, como una empresa de pequeños productores. Yo creo que es factible asociarla además a la inversión privada que hoy día existe de agroexportación principalmente. Es decir, no sé por qué estamos construyendo estos abismos entre la pequeña agricultura y la gran agricultura. Es como si quisiéramos enfrentar dos mundos que en verdad son absolutamente complementarios. Y en las irrigaciones es más que claro. Si podemos más bien, aprovechando el mercado que ya tienen los grandes, la inversión que están trayendo, conectar a los pequeños, que incluso hoy día proceso que ya empezó, exactamente, claro. Y no solamente en la misma costa, en los valles viejos, sino Así ya es. en la sierra inclusive. Claro. Creo que más bien ahí es donde deberíamos apuntar las balas, no dividir, sino más bien sumar esfuerzos, crear sinergias. Ese es el esfuerzo que debería hacer más bien el gobierno, en vez de estar pensando en atomizar más la propiedad, que, dicho sea de paso, a diferencia de la primera reforma agraria, donde se hablaba de latifundios, hoy día el mayor problema del Perú es absolutamente el minifundio. Claro. Yo quiero anotar lo siguiente. Daría la impresión, y así actúan estos políticos, que yo creo que no conocen la realidad, que la única oportunidad de adquirir tierras en el Perú se llama Majes Iguas 2 y Chavimochic 3, como si no pudiesen los peruanos ir a cualquier valle y observar que hay en venta parcelas desde 1 hectárea, 5 hectáreas, 15 hectáreas, 100 hectáreas y por supuesto empresas que están vendiendo cientos de hectáreas, ¿no? Entonces no es correcto hacer creer que la única oportunidad que tienen los pequeños productores que quieren hacer agricultura está en Majes Iguas 2 y Chavimochic 3. En fin, Gabriel, ¿cómo ve AGAP? Y yo creo que AGAP tiene un gran reto que yo estoy comentando, que es integrar de facto, ¿no?, a los vecinos de las empresas que ya están, digamos, exportando con mucho éxito, a nuestros vecinos. Yo soy uno de ellos y quisiera ir integrando territorialmente, aunque ya AGAP, las empresas de AGAP lo están haciendo de una manera espléndida a través del comercio, ¿no? Me consta lo que está pasando en la palta, en el banano, en el mango y varios otros cultivos. Pero ¿cómo ve AGAP esta segunda reforma agraria, Gabriel? Fernando, gracias por la invitación a tu programa. Mira, el tema de la segunda reforma agraria ha sido puesta en un ambiente primero político, ¿no? Y el gran error que se tiene es que se está manejando de una manera ideológica y populista, ¿no? Esta segunda reforma agraria tiene temas estructurales. El primero de ellos, acuérdate cuándo lo lanzaron, ¿no? El aniversario del golpe de Estado militar. Así es. O sea, ya de por sí es un tema demagógico, populista, ideológico. Y todo lo que ha ido desde ese momento hasta ahora no ha dado ningún resultado, porque no podía dar resultado. Porque no tienen, la verdad, ni las capacidades, ni saben qué hacer, solamente tienen el concepto ideológico. ¿Y cuáles son los problemas estructurales, aparte de eso que he mencionado? Que es una segunda parte de una primera que fracasó. Si hubiera sido una primera que hubiera funcionado, ¿no? Bien, ¿no? Pero nunca funcionó, al contrario. Se expropió tierras al sector privado que nunca se pagaron encima. Y fue un desastre porque ni siquiera a quienes se le otorgaron esas tierras, que fue trabajadores, ¿no?, campesinos, etcétera, nunca el Estado tuvo políticas públicas adecuadas para llevarlos hacia la prosperidad, ¿no? Ese fue un primer punto. Segundo, quieren hacer una segunda reforma agraria con una visión burocrática, con desconocimiento de la realidad productiva, ¿no? Y con un tercer tema, que es más importante aún, excluyendo a los que conocen cómo hacer agricultura. Esto es el sector productivo y los empresarios que están en el sector agroindustrial, agroexportador, productivo, agrario, ¿no? Además hay otras cosas que te llaman no solamente mucho la atención, sino que son pésimas para el país y que el país además ya tiene experiencia en que no se deben hacer, como el tema de que el Estado quiere, en esta segunda reforma agraria, fomentar la actividad empresarial estatal. Y eso lo estamos viendo en este momento. El fin de semana, el gobierno acaba de lanzar un decreto, nombrando una comisión especial, que se va a abocar en 15 días, no sé cómo lo va a hacer,
dar un informe para la primera planta estatal de fertilizantes, de urea, me parece. Lo cual ya sabemos que va a ser un fracaso, nos va a costar a todos los peruanos de nuestros impuestos, vamos a probablemente ver en vivo, en directo, cómo va a pasar, se va a malgastar el dinero público y cómo va a haber corrupción. Ariel, si me permites, habría que ver si alguno de los miembros de esa comisión alguna vez ha hecho empresa o ha dirigido una empresa. Claro. Entonces, estas personas que están en la comisión, estos ministros que están en la comisión para crear esta empresa estatal, nunca han administrado una empresa. Entonces es algo, una paradoja, disculpa la interrupción. No, encantado, porque es parte, estaba mencionando parte de los errores estructurales, y para nosotros ese es un error estructural. Podría ser están aprendiendo, como en algún momento dijeron, ¿no? Pero ya el Perú tiene experiencia en esas fórmulas que no funcionan, ¿no? ¿Cuál es el otro problema estructural que tiene el concepto de segunda reforma agraria? Carece de perspectiva de mercado. Cuando uno quiere meterse a ayudar a un sector productivo y no considera el mercado, porque todo el tema productivo, el objetivo es llevarlo al mercado en condiciones de competitividad, ¿no? Si no lo tiene, va a fracasar. Y no lo tiene, ¿no? Otro tema es que considera barreras al comercio. Todo esto está escrito en las normas que han ido saliendo desde que entró este gobierno con el concepto de segunda reforma. Barreras al comercio, quieren poner aranceles para que no entren productos agrarios al Perú. Cuando no se dan cuenta que la agricultura peruana nunca va a ser autosostenible, ni la peruana ni la de ningún país. Porque estamos hablando del sistema alimentario del país que está conectado a otros sistemas alimentarios que conforman el sistema alimentario global. Esto lo dice la propia FAO inclusive, ¿no? Y bueno, y dentro de estos elementos, lo que han ido lanzando durante estos 12 meses de gobierno han sido temas que sí son positivos, algunos, pero que lo han hecho de una manera inorgánica. Sabemos que tenemos que darle capacitación al pequeño agricultor, que tenemos que alcanzarle acceso al crédito, y lo dicen, ¿no? O sea, eso no es que esté mal per se. El problema es que no hay ninguna estrategia, y si todo esto creen que mezclándolo, poniéndolo bonito en una norma, y utilizándolo de manera populista e ideológica van a lograr algo, lo único que van a lograr es más pobreza. Acá lo que tienen que hacer tiene que haber un trabajo público-privado, pensándolo en el largo plazo, ¿no? En donde podamos ayudar a acelerar ese proceso de incorporación de la pequeña agricultura que se ha mencionado, bajo diversas fórmulas, con la agricultura moderna, que ya ha trazado una ruta tecnológica de conocimiento del cultivo, y sobre todo que tiene acceso al mercado, ¿no? Es la única manera de generar bienestar sobre aquellos pequeños agricultores que hoy en día están pasándola muy mal. No solamente ellos, ¿no? La agricultura formal, la agricultura empresarial está pasando hoy en día mal, porque recuerda que estamos sometidos a varias crisis juntas. Edgar, para nosotros, hablo del sector agroexportador, digamos, la función exportadora es fundamental y todos te recordamos, repito, con mucho aprecio y con mucha gratitud, ¿no? Como el Mincetur fue un socio estratégico estupendo, ¿no? De la agricultura exportadora. Y ADEX, ni se diga, ADEX realmente, yo diría que el fuerte de ADEX es la promoción de exportaciones agrícolas, que no se molesten los demás gremios, pero realmente nosotros sentimos que ADEX tiene un propósito muy interesante. Frío Aéreo es una derivada, ¿no?, de la gestión de ADEX, y yo estuve involucrado. Pero ¿cómo ven todo este tema de la segunda reforma agraria que estamos tocando en esta primera ronda? Mira, Fernando, nosotros hemos sido bastante claros y contundentes. Incluso con nuestros comunicados hemos planteado que el presidente Castillo debería dar un paso al costado. Y estoy yendo bastante directo y como dice, al grano. Como tenemos que ser. Es evidente que el gobierno actual está demostrando su total incapacidad para solucionar los reales problemas de la población y en particular los reales problemas del agro. Estamos viendo que más bien es un gobierno que toma como bandera la confrontación y la división entre peruanos, y no es la diferencia en el sector empresarial, es un gobierno que ve al sector empresarial como si fuera un enemigo y no entiende que por lo menos en el caso de las exportaciones
El 92% de las unidades exportadoras en el Perú, somos más de 8.000 exportadores, el 92% son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es un claro desconocimiento de la estructura económica del Perú y de la realidad. Empresarios somos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos y amigos. No solamente son las grandes corporaciones, las cuales por supuesto son punta de lanza y llevan al mundo y apalancan y encadenan digamos, al resto de unidades productivas, porque finalmente en economía no se puede trabajar con compartimentos estancos. No es que solo las grandes las divido en las medianas y en las medianas al revés. Unas son proveedoras de otras en un encadenamiento natural y en un crecimiento, compartir prácticas, tecnologías, etcétera, que es lo que nos demuestra en la agricultura moderna el éxito que ha tenido empresas que han empezado de todas las dimensiones, pequeñas y ahora son grandes e incluso apalancan al resto de unidades. Y tenemos una agricultura familiar sobre todo, tradicional, que entre sus problemas está precisamente la escala. Entonces, un poco apalancando con lo que venimos conversando hace un momento, ¿no? El pensar que en esta nueva reforma agraria uno de los elementos es atomizar los proyectos de irrigación al futuro, va a ser seguir abonando a uno de los problemas estructurales de agricultura. Porque ¿cómo haces competir a un productor que tiene media hectárea, 1 hectárea, con importaciones del mismo producto, hablando de bienes de alimentos o insumos alimenticios tradicionales como el maíz, como el trigo, como el algodón? Es imposible. Y encima, ojo, yo sé que es una cosa muy compleja y debatible, nosotros en el Perú encima tenemos moratorias a las semillas transgénicas, entonces este productor del maíz peruano, del algodón peruano, compite con un producto que entra transgénico sin ningún problema. Entonces, en general en el Perú creo yo que no se está atacando los problemas de fondo de la agricultura, se están poniendo sobre la mesa medidas que son muy populares, el populismo, ¿no?, que hace tanto daño, pero que no van a resolver los reales problemas. ¿Que cuáles son? Escala, no hay asociatividad, hay mucha desconfianza, lamentablemente, es muy difícil. Lo hemos intentado muchas veces también en el pasado del sector público y hay mucha desconfianza entre los productores. No es una tarea sencilla asociarlos. Digamos, buena genética de las semillas, buenas prácticas sanitarias, buenas prácticas agrícolas, infraestructura. Yo siempre les cuento esta hazaña que hacen los productores de piña de San Martín de Pangoa en el Brain, para que sus piñas, que son las más deliciosas del mundo, lleguen a Europa vía aérea. Tienen que venir en camión desde San Martín de Pangoa hasta el aeropuerto del Callao para embarcarse en vía aérea hacia Europa, y pasan un vía crucis para poder sacar una piña que llega con merma, genera pérdidas y por supuesto además con todos los problemas de seguridad que hay lamentablemente todavía en el Brain asociado a estas prácticas ilícitas. Entonces, infraestructura, no solamente de caminos, puertos, aeropuertos, no depender tanto solamente del Callao, trámites engorrosos, corrupción, es decir, esos son los problemas, pero solucionarlos es más difícil, solucionarlos toma más tiempo. Lo más fácil es una barrera comercial, ¿no?, subir el arancel, cambiar la franja de precios, o si prohibir algún producto, decir que voy a comprar fertilizantes y no comprar. Claro. Exacto, ¿no? O lanzar una ley de compras públicas, que hasta ahora tampoco Que tiene tampoco funciona. Claro, esos son mensajes para el público, para la tribuna, como se dice en términos futbolísticos, pero que no nos van a permitir ganar el partido ni ahora ni nunca. Y más bien deberíamos estar exigiendo a estas autoridades que se pongan realmente a trabajar en los problemas de fondo con soluciones reales que nos permitan finalmente salir al frente de una situación tan compleja en un escenario tan positivo, además. Tan favorable, claro. Pero bueno, vamos a tener que entrar a Y me refería al escenario digamos, del comercio mundial de alimentos, ¿no? No necesariamente el escenario nacional. No, porque de precios favorables, Exactamente. mercados gigantescos que demandarían todo lo que nosotros produzcamos. Pero bueno, vamos a entrar a una pausa, pero la rotación de ministros, haber tenido 5 ministros en el primer año, hace inaplicable cualquier ofrecimiento. Es materialmente imposible porque ya sabemos que bueno fuera que cambien solamente los ministros, porque cada ministro trae su séquito, ¿no? Y que no es solo el viceministro, sino salen asesores, salen directores generales, realmente hacen una atrocidad del punto de vista administrativo. Y por eso
Lo bueno de todo esto es que no pueden hacer un daño activo, pero sí se comete un daño pasivo, ¿no? El no hacer nada o el de ofrecer y no cumplir es también muy, muy negativo. Vamos a una pausa y seguimos con el diálogo. Bueno, entretenido pues hablar con personas que conocen al dedillo lo que está pasando en el país. Sin embargo, hablando de daños, Juan Manuel, hay un daño que nosotros sí vemos, y nuevamente es un daño pasivo, es el no hacer, que es el no reforzar el SENASA, ¿no? Y eso le hace mucho daño a la pequeña agricultura. Yo admiro el SENASA, yo creo que la agricultura exportadora del Perú, así como a Mincetur en el tema de los convenios de libre comercio y demás, el SENASA ha sido un aliado estupendo que se está descapitalizando, ¿no? Por falta de apoyo presupuestal, teniendo los agroexportadores los recursos para pagar lo que corresponda para hacer las inspecciones y los certificados. Pero veo que no, se está debilitando el SENASA y eso sí afecta porque SENASA emite certificado fitosanitario y autorización de exportación hasta la parcela más pequeña en el lugar más remoto, ¿no? ¿Cómo transmitir esto de que SENASA tiene que acompañar a mayor exportación, mayor presupuesto? Porque en realidad se podría generar de la mayor exportación. Bueno, voy a partir un poco con lo que dijiste antes de la pausa, ¿no? Cuando mencionabas esto de los cambios sucesivos de ministros y de los equipos y cómo en el camino se va perdiendo memoria institucional también, porque efectivamente los ministros pueden cambiar, pero los equipos técnicos por años se sostuvieron, especialmente en el SENASA. Sí, especialmente. Y vemos que ahora lamentablemente empiezan a haber cambios que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por quiénes son reemplazados? Vemos que hay muchos funcionarios que vienen de tener cero experiencia o vienen de gobiernos regionales con todo lo que el respeto que me merecen, pero tienen otro nivel de competencias para manejar un país diferente. Las políticas agrarias tienen otro nivel de preparación, exigencia de preparación, ¿no? Y especialmente en el SENASA la especialidad que hay que tener, ¿no? Entonces, nos ha costado por años construir una infraestructura también institucional, con las altas y bajas que puede tener el Ministerio de Agricultura. Si miramos de los 2000 para adelante, es un ministerio distinto al de los años 90 o para atrás. Y eso fue gracias a un esfuerzo también de traer personas con otros niveles de preparación profesional y que se sostuvieron en el tiempo, gracias también a que hubo una política agraria que ha sido sostenible. Hoy día eso es bien difuso, hoy día vemos ministros que no le dan valor a eso, hoy día vemos mucho discurso para la tribuna, poco que se ejecuta y peor si tenemos un nivel de preparación tan bajo, ¿no? Ministros que duran 3 semanas, 2 semanas, sí, ¿no? Modestia aparte, yo no quiero ponerme ejemplos, pero... de homicidios. Sí, claro, es malo ponerse ejemplo, pero yo estuve 2 años y medio en el cargo, o sea, imagínate, ¿no? A 2 semanas es una cosa bien compleja. Entonces, yo creo que ahí hay un factor importante y cada vez que anunciamos, además, reformas, siempre está la reforma del ministerio dentro de la lista. Entonces, otra vez cambiarle el nombre. Es parte de la reforma de la receta. Cambiar el claro, ministerio. Entonces creamos más unidades, como si resolviéramos todo poniéndole cajitas con nombrecitos para atender a cada público objetivo. Esa no es la solución. Lo importante es tener una visión de largo plazo clara. Y eso pasa por mercados definidos, y no estoy hablando solamente de exportación, sino también en los mercados internos. Es importante el desarrollo de los mercados mayoristas. Se avanzó mucho en un gobierno y se ha dejado de lado, ya no hay más sobre eso. Entonces, es importante entender que hay una dinámica que si tenemos una costa dedicada a exportación, tenemos una sierra que abastece el mercado nacional. Y una selva que hoy día es mixto, porque tiene también para mercado interno, pero para mercado externo un gran potencial. Eso hay que administrarlo y traducirlo a un programa de inversiones público y privadas para concretar, para hacer goles. Yo lo digo siempre cuando me toca exponer, el mejor negocio hoy día en el Perú es producir alimentos. Porque si hay algo que crece todos los días es la población del mundo. Vamos a llegar a ser casi 10.000 millones de habitantes muy pronto y todos los días comemos. Y además hoy día, con mayor información, comemos mejor. Y los productos del Perú son altamente demandados. Y estamos en el hemisferio sur en contrastación con el hemisferio norte. Vemos, estamos en el mejor lugar del planeta. Increíblemente bien ubicados. Entonces,
necesitamos entender eso y mirar de largo plazo. Pero no con ministros que duran 15 días, no con ministros que están preocupados por comprar urea y no pueden, no con ministros que están preocupados por lanzar un programa de compras públicas, como si el sector público fuera a solucionar la vida de la pequeña agricultura. Ni siquiera la norma se está ejecutando. Esa norma tampoco se está ejecutando, tampoco están comprando. Entonces, en resumen, no tener visión de largo plazo, tener discursos populistas que no aterrizan, levantar expectativas que lo único que hacen es traer mayor desazón y decepción en el pequeño productor que está esperando una oportunidad, romper lazos entre la gran agricultura y la pequeña agricultura, lo único que están haciendo es destruir el aparato agrario del Perú. Si necesitamos pensar en una segunda reforma agraria, si quieren hablar del término que puede ser confuso, deberíamos pensar en sumar esfuerzos, alinearlos hacia construir una verdadera oferta agrícola para afuera, y ahí está el tema del SENASA, por ejemplo, y hacia adentro también poder organizar de tal manera el territorio para que pueda aprovecharse las potencialidades. No podemos seguir con esta mirada sectorial. Es otra cosa que quiero también mencionar hace rato. Esta mirada del sector agricultura solucionando los problemas de espaldas al tema de carreteras, claro, de espalda al tema de energía, eso no va a llevar a ninguna parte. Yo creo que hay que empezar a tener un enfoque más territorial, que eso es lo único que coincido con Alencastre. En el tema territorial sí es importante mirar cómo descentralizamos el país para tener unidades ejecutoras territoriales que canalicen este potencial hacia infraestructura, servicios que puedan hacer que ese potencial realmente explote. Es la única manera que yo veo más allá de toda la cháchara de la segunda reforma agraria hasta ahora. Y la otra cosa que no se entiende, y Gabriel lo va a poder explicar mejor, es que el valor de la tierra es el componente más bajo de un proceso de inversión frutícola. Detrás de un campo de arándanos, la tierra puede costar, no sé, 5, 20 mil, 30 mil dólares, pero hay 100 mil dólares claro, encima, claro, ¿no? Para llevar el cultivo a la primera cosecha. Entonces, hay este error, ¿no? Este error que entregando la tierra ya se transfirió la riqueza y el bienestar. Entonces, que le vaya bien al campesino. No, ahí recién empieza el proceso de inversión que es mucho mayor que el valor de la tierra con el agua, ¿no? Pero en fin, AGAP, digamos, agrupa a todos estos empresarios. ¿Cómo se está comunicando con el Estado? Tú hablas de mesas de trabajo. Sí. Ustedes sí están haciendo una labor de diálogo, que la admiro, porque a mí me sería muy difícil conversar siquiera con personas que... no es un problema ideológico, es un problema moral, ¿no? Es un problema de complejo, bien complicado, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo lo están haciendo? A ver, mira, nosotros tenemos un rol, para empezar, como institución, ¿no? Y nosotros tenemos que velar por el crecimiento competitivo y productivo del sector agrario, pero con un impacto económico y social en el país. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Y en el cumplimiento de ese rol, nosotros tenemos un compromiso con el país, con el Estado peruano, independientemente del gobierno, del ministro, de quien esté, del Congreso, etcétera, ¿ya? Y en el estatuto justamente tenemos principios escritos, ¿no? Y un modo de actuación, que es lo que nos rige. Entonces, en el cumplimiento de ese rol, nosotros hemos hecho varios temas que hemos venido trabajando durante varios años, fortaleciendo la institucionalidad de AGAP, por ejemplo, y la representatividad de AGAP. Tenemos, como tú sabes, 7 gremios asociados, que son los que representan a los principales cultivos de exportación, pero representamos a todo el sector agrario, incluyendo a los que no están en AGAP, evidentemente, ¿no? Y además, antes de pasar a la parte que me has preguntado específica del sector público, estamos trabajando también con grupos de pequeños agricultores en espacios como Planagro, que ya venimos más de un año trabajando con ellos, haciendo propuestas, haciéndoles también, poniéndoles nuestro punto de vista y entendiendo el de ellos, porque tienen realidades distintas, ¿no? Cada uno, algunos un poco más complicados en su situación que otros, unos tienen mucho más perspectivas, otros tienen malas experiencias con diferentes grupos, gobiernos, pero lo que nos une nuevamente es mejorar el sector agrario y mejorar la productividad, pero también el impacto social en esos grupos. Dentro de este proceso, nosotros, dentro de toda la vasta agenda que tenemos para lograr ese objetivo,
teníamos uno que sin un diálogo y una mesa de trabajo técnica con el gobierno y con el Congreso de la República no se puede lograr nada, porque si uno se pone a pensar, la inversión en el sector agrario no es como invertir en otros sectores económicos. Por ejemplo, uno puede hacer, no sé, cajas de cartón o sillas, digamos, ¿no? Y exportas la silla, exportas a cualquier mercado, nadie te va a poner ninguna restricción para entrar, si es que tienes libre mercado como tenemos nosotros, ¿no? En cambio, en lo que son alimentos, tienes que cumplir rigurosamente todo lo que te plantea y tiene como norma de calidad, de salud, etcétera, el país donde va a llegar tus alimentos, y por eso es que el SENASA, DIGESA y diferentes instituciones públicas velan para cumplir todos esos requisitos, ¿no? Y somos uno de los sectores más regulados que existe, ¿no? Y en este esfuerzo, como mencionaba, si tengo que decir algo bueno que ha pasado en este gobierno, es que la semana pasada se ha instalado la mesa ejecutiva agroindustrial y agroexportadora en el Ministerio de Economía, que era lo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo. En el MEF. En el Ministerio de Economía, porque era el único sitio donde podía funcionar. Además, en el Ministerio de Economía ya hay cerca de 7, 8 mesas de diferentes sectores productivos, forestal, acuícola, minero, etcétera, que vienen funcionando hace años. Menos el agrario, agroexportador, y uno decía, ¿pero por qué, no? Porque había un componente, pues, ideológico político que no quería que esto progrese. Complejo. Y lo hemos visto, por ejemplo, manifestado el 2020 con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Entonces, si bien es cierto, hay muchas cosas que se están haciendo mal, muchas cosas, digamos, mal manejadas, pésimos mensajes, pésima normativa que ha aprobado este gobierno, pero tenemos que decir también lo bueno. Y ha hecho caso al sector privado, ha implementado esta mesa. Hoy hemos tenido la primera reunión, hemos planteado una agenda concreta de los primeros puntos que nosotros ya tenemos trabajados. Además, no vamos a ir a decir esto está mal y ustedes están mal, el mercado está mal, sino decimos, este es el problema específico, esta es la norma que se tiene que arreglar, esta es la situación que se tiene que arreglar y esta es la solución. ¿Y con quién se reúnen ahí, Gabriel? Bueno, esta mesa está las más altas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y las más altas autoridades del Ministerio de ¿Participa el Agricultura. ministro? El ministro estuvo la primera reunión, igual que el ministro Alex Castre, pero están viceministros, están los directores, directores generales de ambos ministerios, hay instituciones, está el SENASA, el INIA, el ANA, que es muy importante. Sí, cuyo jefe han vuelto a cambiar últimamente. Mira, todos en el país estamos cansados de tener un país tan rico y con tanta potencialidad. Debemos ver ante nuestros ojos cómo se está perdiendo. Pero se puede recuperar. Necesitamos espacios de diálogo. Yo les he dicho esta primera reunión que me permitieron hablar primero que todos, de todo el sector privado. Les dije, tenemos que quitarnos todo lo que significa ideología, populismo, demagogias, todos los paradigmas que tenemos que no nos dejan avanzar y construir un país competitivo, ¿no? Y mirarlo y trabajarlo con ese objetivo, generar de crecimiento económico. El ministro de Economía ha dicho, tenemos que crecer a más de 5%, y la única manera de lograrlo es con el sector privado, ¿no? Uno. Y segundo, arreglar toda esa normatividad, ¿no? Que lo único que ha logrado es que hoy en día el país es un país sin futuro y no sostenible, con 80% de informalidad. Es gente que no puede alcanzar el bienestar ni encuentra una ruta porque el Estado se lo ha hecho difícil, ¿no? Y lo peor es que ese 20% de formalidad en el sector agrario, para ser más puntual, se puede perder, y muy rápido. Edgar, PROMPERÚ. PROMPERÚ era una dependencia de Mincetur. Es un órgano público descentralizado de Mincetur. ¿Y en qué está? Porque fue también, así como SENASA, PROMPERÚ hizo un gran trabajo en su momento. Pero ¿en qué está PROMPERÚ? ¿Qué sabes de eso? Bueno, como todo el Estado en general, ¿no? Todos estamos viviendo un momento en que las instituciones están pasando por cambios drásticos, funcionarios antiguos han venido saliendo o cambiándose de lugar o de puestos, y claro, finalmente esto se refleja en baja aplicación, implementación de los presupuestos, bajos resultados. Bueno, la mente de la mayoría está más bien pensando, y no me refiero necesariamente a PROMPERÚ, sino en general en el Estado, en cómo lo voy copando y cómo voy tomando puestos, ¿no? Yo quisiera dar un ejemplo. Sí.
Mencionabas a la despedida del anterior bloque lo importante que es mantener perfiles técnicos. El MINCETUR se crea en el 2002, el año en que yo salgo son 18 años después, pasaron 8 ministros y 7 viceministros, en 18 años. En los últimos 2 años hemos tenido 3 ministros de Comercio Exterior y Turismo y 4 viceministros, en un organismo que solía ser muy técnico y con carrera profesional. Si eso le está pasando al MINCETUR, imagínense lo que le está pasando al Ministerio de Agricultura. No, 5. Nosotros Nosotros 5. En 2 años. Sí. En un año. En un año. En un año. Imagínense. Entonces, las calidades profesionales se están perdiendo, las carreras de técnicas se están perdiendo y por ende los... Ahora, todos nos concentramos en el cambio del viceministro, del ministro y director general, pero nos olvidamos que los cambios están dándose sobre todo en la parte administrativa. Secretarías generales, órganos relacionados a personal, administración, etc. Entonces, de repente pueden tener buenas ideas en la parte técnica, pero ¿quién implementa la política? El administrativo, que tiene que hacer la adquisición, que tiene que hacer la licitación, que tiene que mover el trámite. Y ahí no estamos observando el grave deterioro de la administración pública que se refleja en los niveles de ejecución del presupuesto de la actualidad. Y que eso, perdóname, también es corrupción, ¿ah? Por supuesto. Poner una persona que no tiene las definitivamente. capacidades, ni la experiencia, ni nada, es corrupción, porque finalmente está manejando dinero público, ¿no? Por supuesto. Ahora, el sector empresarial, siempre también te veo y nos escuchamos y cuando estamos juntos, por naturaleza, los empresarios son optimistas, ¿no? Y escucho a Gabriel y nosotros también participamos en la mesa desde ADEX y claro, hay que ir con el optimismo de que las cosas van a funcionar. Esperemos que al ministro, los viceministros no los cambien la próxima semana, porque después vamos a estar nuevamente mirándonos y ver quién va a entrar, ¿no? A ver si finalmente las propuestas que ponemos sobre la mesa se pueden implementar o no. Yo creo que aquí siempre tiene que primar el diálogo. No podemos vivir pensando en separarnos, divisiones entre los peruanos. Necesitamos trabajar conjuntamente, pero con objetivos claros y con medidas de corte técnico, que realmente busquen solucionar los problemas de fondo. Y en el caso de la agricultura, los grandes problemas que existen pueden apalancarse con los importantes recursos y oportunidades que tenemos en los mercados internacionales. Esa mirada de mercado que tenemos que tener. No va a ser otra la forma en que podamos salir. Como mencionaba Manuel hace un rato, el mundo está creciendo en el sentido de su población. Este año, las Naciones Unidas en septiembre somos 8.000 millones de habitantes. En 2030, 8.500 y en 2100 vamos a ser 11.300. En plena crisis del 2020 del COVID, lo único que no cayó en el comercio mundial fue el comercio de alimentos. Correcto. Porque claro, todos podemos dejar de comprar el auto, invertir en la casa cuando estamos en crisis, pero lo que no vamos a dejar es de comer. Y en ese sentido, el Perú es maravilloso en todas las condiciones que tiene para volverse una gran potencia alimentaria del futuro. Ya somos en las frutas el 9º principal proveedor de frutas del mundo, pero estoy seguro que si corregimos las modificaciones erróneas que se han hecho y apuntalamos las medidas para que la agricultura, sobre todo tradicional, también se modernice, se encadene, podemos fácilmente estar en el top 5, claro, el top 5 de los top 3, más optimismo aún, respecto de la proveeduría, no solamente de frutas, de vegetales, y en general de alimentos, porque además tenemos el sector pesquero que no lo vemos, el sector acuícola y etcétera. Es decir, un proveedor global de alimentos. Y en eso necesitamos un PROMPERÚ fortalecido que nos ayude, para apalancar ya con tu pregunta, que nos ayude a seguir posicionando la oferta exportable en el mundo, como se ha sabido hacer, ahora con nuevas técnicas, con nuevas metodologías, con nuevos intereses, en un mundo además más multipolar como el que diferente al que teníamos antes. Necesitamos, por supuesto, MINCETUR más bien que recobre fortaleza, porque MINCETUR era uno de los sectores que empujaba al Ministerio de Agricultura, que empujaba al Ministerio de Producción, que iba palmo a palmo con el Ministerio de Economía para luchar por buenas políticas económicas. Y eso, al día de hoy, ya no se ve. Bueno, nuevamente vamos a tener que entrar a otro receso y quiero terminar este segundo bloque diciendo algo que no se está comentando, que es la brutal sequía en el hemisferio norte, en el Asia, en Norteamérica y en Europa.
Yo sí creo, yo no le deseo la sequía a nadie, pero objetivamente hablando, se constituirá en una oportunidad muy favorable para nosotros que no tenemos sequía. Nosotros tenemos agua en los reservorios el día de hoy, aunque parezca mentira, y me lamento que no tengamos mucho más reservorios, que es a lo que se debería enfocar el Estado. Vamos a una pausa y volvemos con el tema de los límites. Peruanas y peruanos, El país nos llama. nuestras regiones, provincias y distritos tienen una nueva oportunidad. Hoy te diré por qué votar es importante. Cuando votas, ayudas al país. Votar es una oportunidad para el desarrollo. Nuestras regiones y comunidades dependen de cada voto. Y cuando votas, tú eliges. Porque votar es nuestro poder de elegir. He votado. Este 2 de octubre. Ahí nos vemos, Perú. Ahí nos vemos, Perú. Ahí nos vemos, Perú. Ahí nos vemos, Perú. Seguimos, esto está realmente entretenido y fluido, como no podía ser de otra forma. Límites. No se habló de límites en el lanzamiento original de la segunda reforma agraria, pero ante tanta ineptitud e incumplimiento, se están inspirando y por eso salió lo de la pequeña agricultura en los proyectos de irrigación, que es pura demagogia. Todos quisiéramos que la pequeña agricultura prospere, pero esa no es la forma como hemos conversado. Y también salió el tema de los límites. Yo soy un observador de la economía peruana y no hay sector de propiedad más diversificada que la agricultura. La agricultura se parece un poco al comercio en cuanto a distribución de la propiedad. Es completamente diferente a la minería, a la pesca, al petróleo, al gas, a la telefonía, la energía, la banca. Todo lo que he mencionado es mucho más concentrado en menos actores que la agricultura e insisten con los límites, ¿no? La agricultura es el sector más peruano de todos. En todos los otros sectores hay mucho más componente extranjero y bienvenida a las inversiones extranjeras. Pero digamos, si hay un complejo, ¿no? Psicológico en torno a la fobia a lo extranjero, bueno, el agro es el sector más peruano, más nacional de todos. Entonces, ¿a qué viene esto de los límites? ¿Qué hacemos? La verdad que estaba ensayando una respuesta que sea, que no sea de repente tan brusca, pero creo que los límites los tienen quienes los proponen, definitivamente, ¿no? Límites mentales. Porque está absolutamente claro que lo que se necesita en la agricultura es escala. Es exactamente al revés. Además, hay cultivos que permiten pequeñas operaciones y otros que son extensivos. De acuerdo. Entonces, poner límites, además, ya no hablemos de agricultura, hablemos de cualquier otro sector donde se ponen beneficios por tamaños de empresas. Claro. ¿Qué hacen las empresas? Se parten en 20.000 pedazos. Claro. Entonces, lo único que vamos a lograr es, si ponemos límites, es efectivamente atomizar la agricultura del Perú y ahí sí condenarla absolutamente a la pobreza. Es lo que yo veo directamente. No hay ninguna otra solución. Y me lleva a pensar en algo. Estaba ahora que escuchaba hablar a Gabriel y aquí a Edgar, parece como que si en este tiempo, porque yo tengo muchos años en agricultura, yo he ido viendo cómo estos prejuicios entre sectores de pequeños y grandes se han ido limando. El trabajo que está haciendo AGAP, por ejemplo, es muy positivo, hablando en las plataformas con pequeños productores, y cuando tú los escuchas hablar, tú no sientes ese enfrentamiento, al contrario, están mirando al agricultor del agroexportador como una fuente de aprendizaje, o también como un posible mercado. Pero parece que más bien es el Estado el que se opone, el Estado el que más bien estorba. Es una cosa de locos. Cuando debería ser el Estado el que apuntale, vemos un Estado que más bien complica. Entonces, si hablamos ahora de límites de tierras, lo único que vamos a generar, repito, es un mensaje muy negativo
hacia el pequeño productor también, porque si estamos, además Sobre todo, Juan Manuel, Sí. es que hay personas que dicen que 100 hectáreas es mucho. es extensión grande, por ejemplo. Nos tiene ¿no? hay que mandarlos a Brasil o a Argentina. Sí, pues, claro. Fíjate, además es incoherente el propio gobierno, porque por un lado habla de límite de tierras y por otro lado habla de ley de cooperativas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cooperativas de 100 hectáreas? Sí. No se entiende. O sea, tienen que tener claridad y coherencia. Mientras más productores se agrupen y ya no compartan pedazos de tierra, otra cosa. En lugar de heredarle a tu hijo medio topo, un topo, lo que sea, herédale una acción de una cooperativa. Claro. ¿No? Que diversifique además productos, que crezca en escala para que tengas más posibilidades de competir en un mercado difícil, donde los precios, algunos suben, otros bajan, y tú más bien defiendas a tu familia de tener una perspectiva de ingresos de largo plazo. O sea, lo que debemos apuntar es a tener agricultores que tengan predictibilidad de ingresos, para que puedan programar también la educación de sus hijos, ¿verdad? El crecimiento de sus familias, la ubicación en el espacio territorial, mejorar su acceso a servicios, calidad de vida. Pero condenarlos a tener pues un pedazo de tierra y no salir de ahí, destruyendo la iniciativa privada, porque obviamente los privados lo que van a hacer es sencillamente dejar de invertir, entonces habremos condenado a este país a retroceder 50 años. Entonces, la verdad, me parece que el Estado debería repensarse. No debemos tener un Estado que estorba o que complica, sino que promueve. Y eso que todavía no hemos tocado un tema que tiene que ver con el asunto de las regulaciones, que por aquí lo escuché. Un exceso de regulaciones, para mí asociado a esta famosa, para este bendito veneno de los directamente recaudados, los recursos directamente recaudados. Teníamos un OEFA que hoy día, todos los días le cae a las empresas privadas a ponerles multas o algunas otras, digamos, instituciones que están permanentemente tratando de generar nuevas tasas, nuevos cobros. Ya no hablemos de eso. El Estado parece que persistentemente tuviera una vocación de destruir el aparato público en vez de apoyarlo. Una anécdota, nos han sancionado por no tener chalecos salvavidas en los reservorios. Los reservorios no son para nadar, ¿no? Está prohibido nadar, pero hay que tener ahora chalecos salvavidas como si uno se metiese al mar a pescar. En fin, cosas como esas. Gabriel, ¿y estas cosas las ven en esta mesa? El tema de los límites, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una oportunidad extraordinaria que AGAP transmita la absoluta inconveniencia. Y no es que nadie quiere propiedades muy extensas, pero el mismo sistema ha generado mucha cantidad de empresas, entonces no hay problema. Eso es lo que nosotros vemos en el caso. Si hubiese un gran comprador nacional o internacional que esté acaparando todas las tierras del Perú, pues por supuesto lo pensaríamos en ese momento, pero no viene al caso, no existe, y el hecho de que las empresas azucareras tengan decenas de miles de hectáreas, bueno, es propio del cultivo, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es si este tipo de cosas se pueden conversar en el MEF y en estas mesas que tan interesantemente estás... Mira, sí, se pueden conversar porque el objetivo es eliminar barreras, entre comillas, límites, límites al crecimiento, límites al desarrollo, límites a la competitividad, a la libertad, ¿no? Y de propias palabras, además, del ministro de Economía, ¿no? O sea, y es una mesa ejecutiva, o sea, no es una mesa para dialogar y que queden ahí las cosas, sino para resolver problemas. Y tomo las palabras, además, del ministro de Economía, que yo, sinceramente, yo sé que él quiere resolver los problemas para que crezca el país. Ha dicho, si la mesa ejecutiva no funciona, me avisan y directamente la hago funcionar, porque esto tiene que salir rápido y bien. Cada tema que se llevó hoy día, por ejemplo, yo mencionaba, fue la primera reunión, ya dejé una agenda, ¿no?, de varios temas y todos con solución además. ¿Con qué frecuencia se reúnen? Mira, la implementación fue la semana pasada, el ministro dijo que esta semana nos iban a convocar y nos convocaron y estuvimos ahí y ya tienen la agenda y te digo, con soluciones, o sea, no la agenda para ver qué hacemos. Este es el problema y estas son las soluciones. Y de temas diversos, hemos hablado de temas productivos, de temas de trabas en el Ministerio del Ambiente, la normativa ambiental, por ejemplo, normativa de la Ley de Promoción Agraria o la Ley Nueva Agraria, ¿no?
creo que todo se puede conversar. Hoy día llevé inclusive el tema que mencioné hace un rato respecto a esta comisión que han creado para crear la fábrica pública de fertilizantes, ¿no? Entonces al MEF, que claro, el MEF lo tiene clarísimo, ¿no? Y está el Ministerio de Agricultura y otros. Y como yo les dije en esta mesa, miren, hay regulación que debía haberse arreglado y mejorado y aprobado hace meses y no han querido sacarla. Y hay dos niveles, ¿no? Uno es nivel reglamento, o sea, tenemos la ley y sobre la ley, el reglamento o se tiene que arreglar o tiene que salir el reglamento o se tiene que ajustar en partes que están haciendo daño, porque esa es la palabra correcta, daño al sector productivo. Y lo otro es arreglar leyes, porque un montón de leyes están mal hechas. Tú sabes que ahora el gran ganador de la nueva ley agraria es salud. Los trabajadores van a trabajar un día Sí, pagas mes completo. y se va el mes completo. Sí, sí. Y muy pocos son atendidos en salud, porque muchos son migrantes de Huancavelica y Ayacucho, piden una cita y se la dan pues dentro de 3 meses, cuando van a estar, por supuesto, en otro lugar. Sí. Qué cosa tan... Pero tenemos la solución para eso. Oh, y y lo ojalá. tenemos planteado. Ya. Y lo hemos dado a los diferentes... O sea, Acuérdate, proporcional a los días trabajados. claro, Obvio. evidentemente, como pasa en cualquier parte del mundo. Claro. Pero acá hay un tema importante, ¿no? Hablábamos de que cuántos ministros han pasado en este gobierno. Claro. Bueno, en los últimos 6 años hemos tenido 5 presidentes. ¿Cómo quiere desarrollarse el país y ser competitivo con 5 presidentes? Claro, si estamos pensando en el político que sale elegido en beneficio propio, todos perdemos. O sea, acá el objetivo es el país. Es como lo que tú me preguntabas hace un rato, ¿no? ¿Cómo hace AGAP? Nosotros tenemos un objetivo institucional. Y nuestro compromiso es con el país, con el Estado peruano y evidentemente con nuestros asociados y el sector, ¿no? Pero independientemente de las dificultades, tenemos que avanzar, ¿no? Ese es el espíritu que nos congrega, haber pedido la mesa y participar. No estamos solos, estamos con ADE, estamos con COMEX, Sociedad de Industria, con varios actores, público, privada, y ¿para qué? Para resolver esos problemas que no nos permiten generar bienestar y crecimiento en el país. Edgar, tú que has estado en el monstruo por dentro, igual que Juan Manuel, yo, modestia aparte, lo viví desde Ica. No sé si Gabriel ha estado en el monstruo También por ha dentro. estado, también. claro, ¿En también. dónde has estado? Ministerio de Economía. Mira, o sea, los 4. ¿No creen ustedes que instituciones autónomas, tipo BCR, para cada función compleja del Estado sería la solución para evitar esto que la política viene y destruye todo lo avanzado? ¿Por qué no un PROMPERÚ que sea autónomo como lo es el BCR, ¿no? Y el profesionalismo, la meritocracia, la estabilidad, la permanencia. ¿Por qué el SENASA no es autónomo y no depende pues del capricho del nuevo ministro que viene y pone y saca directores del SENASA, pero a cada rato, y realmente el daño que nos hace? Como estamos entrando ya al final de la tertulia, ¿qué proponer para evitar que el cambio de ministros, que pareciera ser una cosa inevitable, se traduzca en este cambio de administradores y gerentes públicos? Mira, parte por uno de los problemas que estamos probablemente escondiendo y que se requieren con suma urgencia, ¿no? Una verdadera reforma del Estado, ¿no? Parte por ahí. Hay instituciones que tienen que ver con la implementación de política, que suelen ser aquí en cualquier lugar del mundo y van a ser siempre parte de un poder ejecutivo. Pero también hay instituciones que tienen que velar por mantener pilares, principios y, por supuesto, buenas prácticas en diversos ámbitos de la vida de los ciudadanos y de los países que deberían de tener independencia. En el caso que tú has mencionado, el ejemplo en el Perú, dado lo dramático de nuestra experiencia de los 80s e inicio del 90, tenemos un Banco Central de Reserva con una independencia. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en los órganos reguladores que tienen que ver con la protección al consumidor? Estoy hablando, o los derechos de propiedad intelectual, estoy hablando de Indecopi. Deberíamos brindar también a un Indecopi que tenga independencia y por ende cualquier investigación que se haga por temas de consumidor, por temas de incluso barreras burocráticas o temas de salvaguardas antidumping,
tengan una autonomía que no genere que los ministros sean los que finalmente deciden, impresionan, o algunos otros órganos reguladores y promotores, como los que tú has mencionado. Es decir, es parte de una discusión más amplia, digamos, y dentro del sector agroexportador además, hay que tomar en cuenta algo que es sumamente importante. No nos dejemos de engañar por la cifra. Este año, las agroexportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, van a alcanzar un récord histórico. Van a acercarse a los 10.500 millones de dólares. Sí. Eso va a significar casi un crecimiento de 17% solo este año. Sí. Pero gran parte de ese crecimiento tiene que ver con buenos precios, buenas condiciones de demanda en el mercado internacional, pero por sobre todo, por lo bien que se hizo antes, lo que se ha invertido antes, lo que estamos cosechando ahora es parte de la inversión del pasado. Así es. Y si no corregimos los cambios negativos que se han hecho y no implementamos las mejoras a los problemas reales que tiene el agro, el problema va a ser que vamos a tener un mundo con muchas potenciales de aprovechamiento en el sector alimenticio en el futuro, pero un país que no va a tener la capacidad de aprovecharlo. ¿Cuántos agroexportadores han empezado a sacar sus inversiones a Colombia, a Panamá, a Costa Rica, hasta Uruguay han llegado? Así es. ¿Ah? Debido a los cambios en la normativa y en la inestabilidad. Entonces ahora estamos viviendo las cifras fabulosas de lo que ha significado buenas políticas, en particular de promoción de la agroindustria moderna de exportación y por supuesto las inversiones que se desarrollaron por ello. Pero estamos en riesgo de que esa buena bonanza de la actualidad no se vuelva a repetir o se extienda hacia el futuro si no corregimos el rumbo. Bueno, este programa pretende ayudar a corregir el rumbo y que no lo echen todo a perder. Yo creo que estamos embalados y si insistimos y criticamos constructivamente y participamos como AGAP lo está haciendo en estas mesas de trabajo y de diálogo, todo va a salir bien. Muchísimas gracias por esta tertulia tan entretenida y para adelante, vamos para adelante. Gracias.